Por si deseas anotar, el nombre de la persona que hace un momento no recordaba es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev falleció el miércoles de la semana pasada, y lo interesante es que a él se le debe que la Unión Soviética desapareciera. Y lo interesante también es que el actual presidente de Rusia, el presidente Vladimir Putin, desea volver a levantar y volver a constituir la Unión Soviética para, según él, conquistar el mundo entero. Así es que si tú te preguntas si la venida del Señor está cerca, solo te pido que veas las noticias, enciendas el televisor o abras tu navegador y te vas a dar cuenta de todo lo que está sucediendo. El día viernes, un alto comandante de Rusia amenazó a los Estados Unidos diciéndoles que el hecho de proveer armamento tecnológico a Ucrania ya está significando que está involucrándose en la guerra y que habrá una seria respuesta de parte del gobierno ruso para los Estados Unidos. Así es que es interesante lo que va a suceder, pero no sé tú, pero a mí me alegra de que tu servidor está del lado de los que ganamos. Tu servidor está del lado de los que ya triunfaron, y eso es del lado de Cristo Jesús, del lado del Señor, del lado del Salvador, el que ya conoce cómo termina todo. Eso es lo emocionante. Y si a ti te preocupa qué es lo que va a venir en el futuro, eso significa que no tienes confianza en el presente, en el Señor. Y al final del servicio va a ser una bendición que podamos mostrarte cómo tener confianza en Jesús, que si tú estás en sus manos, nada te va a suceder jamás. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, se hace el anunciamiento más importante de todo el Nuevo Testamento, o uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento, y es el anunciamiento de la promesa del Espíritu Santo. Y lo que me encanta es que esta promesa no la hizo Pedro, Juan o los discípulos emblemáticos, menos Pablo, sino que la promesa de la llegada del Espíritu Santo, como lo vamos a ver ahora, la hizo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver si esa promesa se cumplió o sigue siendo una promesa incumplida. Toma lápiz, papel en mano, porque vamos a sacar varias cosas y varias conclusiones del mensaje de hoy. Lucas nos va a describir en todo este capítulo 1 4 acontecimientos que tuvieron que suceder primero para que la promesa del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, tuviera cumplimiento. Así es que observa el primer acontecimiento o el primer suceso que Lucas describe debía de suceder para que esa promesa se cumpliera. Y nos referimos, o Lucas se refiere, a un acontecimiento. En los primeros versículos del capítulo 1, Lucas presenta que para que la promesa del Espíritu se cumpliese, tenía que suceder un acontecimiento. A continuación sabrás a qué acontecimiento se refiere Lucas. Observa conmigo en el versículo 1. En el primer tratado, y recuerda que en nuestro mensaje anterior aprendimos que Lucas se está refiriendo al Evangelio de Lucas, porque el mismo autor escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Luego Lucas dice, oh Teófilo, ya aprendimos en nuestro mensaje anterior que Teófilo era el destinatario, era la persona que recibió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos escritos por Lucas. Y Lucas le dice a su amigo Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, refiriéndose a la cruz, observa lo que dice Lucas a continuación para que lo marques y subrayes en tu Biblia. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La única vez en todo el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra indubitables, la tenemos ahí. Por lo tanto, Lucas utiliza un término muy fuerte para decirle a su amigo Teófilo, las evidencias de la resurrección de Jesús son totalmente indudables. Y luego agrega después de la coma, se le apareció durante 40 días a sus discípulos y durante ese tiempo les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Lucas inicia el relato de Hechos con una breve pero contundente reseña de lo que fue la muerte, la resurrección y la manifestación de Cristo Jesús ante sus discípulos. Y Lucas dice que estuvo con cuerpo glorificado por 40 días. Por lo tanto, escúchame con atención, amada iglesia,
el primer acontecimiento que tenía que suceder para que la promesa del Espíritu Santo se cumpliese en la vida de los discípulos era la resurrección de Jesús. Si no había resurrección, significa entonces que todo lo que Jesús enseñó y que todo lo que Jesús predicó era falso. Lo que marcó a Jesús con el cumplimiento de quien Él dijo que era, no fueron los milagros. Los milagros corroboraban su parte divina, pero el último milagro, el milagro más contundente y el milagro que selló su divinidad ante los discípulos fue que se levantara de los muertos al tercer día con poder y con gloria. Ese milagro, dice Lucas, es lo primero que tenía que suceder para que la promesa del Espíritu Santo se cumpliese. Ahora, ¿recuerdas el término que te mencioné en el versículo 3? El que utiliza Lucas, que es muy fuerte, el término indubitable. Me gustaría que analizáramos esa palabra, tómale foto, escríbela, lo que te resulte mejor, porque ese término es muy fuerte para Lucas. Cuando Lucas, quien te recuerdo, gozaba de un léxico muy alto. Lucas era una persona altamente preparada. Recuerda que aprendimos en nuestro mensaje anterior que Lucas era médico de profesión. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que sabe qué palabra va a utilizar y que sabe cómo aplicarla correctamente. Entonces, cuando Lucas dice que la resurrección del Señor tiene pruebas indubitables, él se está apoyando en una palabra griega, la cual es tekmerion. Y esta palabra significa algo que goza de una evidencia convincente. Significa aquello por lo que algo es asegurado y rotundamente conocido. Es un término que se utilizaba mucho en las cortes, tanto de los griegos como de los judíos, en las cortes inclusive romanas. Y cuando se utilizaba el término tekmerion, significaba que las pruebas o las evidencias que se presentaban contra alguien era imposible que se pudieran negar. Por lo tanto, Lucas utiliza este término de las cortes judiciales romanas y le dice a su amigo Teófilo, de lo que te estoy hablando, Teófilo, tiene pruebas que nadie puede negar. ¿Y qué pruebas son? Las que menciona Lucas. Las pruebas de que Jesús, cuando resucitó, no se escondió. Las pruebas de que cuando Jesús resucitó no se quedó en un solo lugar, sino que la Biblia enseña que se manifestó ante varios testigos, convivió con ellos, les enseñó acerca del reino de Dios. Y Pablo dice en Corintios que se presentó a más de 500 personas, nuestro Señor resucitado. Y si tú me preguntaras el día de hoy, Pastor Eric, y cuando nosotros resucitemos, ya con un cuerpo transformado, ¿vamos a poder comer o no? ¿Sabes lo que me pareció muy interesante de este relato a la hora de prepararlo? Cuando Jesús tuvo el cuerpo glorificado, el cuerpo resucitado, la Biblia dice que se presentó ante sus discípulos y como sus discípulos no creían que Él era el maestro, Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Algún taquito que tengan por ahí guardadito? Y los discípulos le dijeron, pues tenemos pescado asado, démenlo. Y tenemos un pedazo de pana de miel, démenlo. Y Lucas capítulo 24, versículo 42 dice que Jesús, en cuerpo glorificado, después de resucitar, comió pescado asado y comió miel. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente cuando tú y yo tengamos nuestro cuerpo glorificado, también vamos a poder degustar los alimentos. Hay muchas cosas que hasta que las estudiamos a través de la Biblia, uno dice, qué interesante esto. Porque estamos hablando del cuerpo que Jesús recibió después de haber resucitado. Y en ese cuerpo Jesús fue tomado al cielo en donde Él está presente. Si tú me dices, ¿el cuerpo del Señor a dónde está? ¿Se quedó en la tumba? ¿Se quedó en el tercer lugar? ¿O dónde está el cuerpo del Señor? La Biblia dice que el cuerpo del Señor, de una forma glorificada, está a la diestra del Padre en este momento. Y desde ahí intercede por tus errores y por tus metidas de pata y las mías también. En ese cuerpo glorificado intercede por nosotros. En ese cuerpo glorificado está a la par del Padre. Ahora, si tú me quieres preguntar exactamente cómo es, no sé. Cuando llegue te cuento, porque yo sé que voy a llegar. No sé si tú vas a llegar, pero Eric Saldaña, con todos sus errores e imperfecciones, yo sé que voy a llegar. Ay, pastor, ¿y por qué está tan seguro que va a llegar? Porque un día abrí mi corazón a Jesús. Porque un día le pedí perdón por mis pecados. ¿Tú sabes esto?
Yo no voy a llegar porque soy pastor. Yo no voy a llegar porque soy una mejor persona que tú. No, tal vez soy peor que tú. Pero por la seguridad que yo tengo de que Cristo entró en mi corazón y me perdonó de mis pecados, y porque esa seguridad me la dio cuando yo creí en la cruz del Calvario y lo que hizo en la cruz, entonces ahora yo tengo la seguridad de que voy a estar con Él. Mi pregunta es, ¿tienes tú esa misma seguridad? ¿O basas tú tu seguridad en tu religión, en tu buena conducta, en tu buen apellido, Finucci? Pero tu apellido Finucci no te va a llevar al cielo. Y prueba de ello es la historia que menciona Lucas, en donde el rico y Lázaro murieron. Lázaro era un mendigo, pero era un mendigo que conocía al Señor. Y el rico estaba podrido en dinero sin conocer al Señor. ¿Quién crees que fue al cielo? Te lo dejo de tarea para que lo estudies en casa. Lucas le dice a Teófilo, su amigo, había un acontecimiento que tenía que suceder para que la promesa se cumpliera. Y ese acontecimiento fue que Jesús resucitara. Y lo hizo con pruebas indubitables. Y esto no es nuevo, porque quiero recordarte tantito lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando todavía estaba con ellos. Capítulo 16, versículo 7 de Juan. Jesús ya le había dicho esto a sus discípulos, pero lo estaban olvidando o lo habían olvidado. Dice el pasaje, pero yo les digo a la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, y observa que Consolador viene con la C mayúscula, lo cual es un sinónimo del Espíritu Santo. Jesús le dice a sus discípulos, el Consolador no vendría a ustedes si yo me quedo, pero como yo me voy a ir, yo se los voy a enviar. Jesús le promete a sus discípulos, hay un Consolador. Y qué interesante que el Espíritu Santo es llamado Consolador. Porque cuando tú estás triste y cuando estás solo o sola y cuando te sientes desanimado o desanimada, ¿en quién te refugias? Piensa. ¿Cuál es tu válvula de escape cuando estás en esos momentos en donde no te consuela tu esposa o tu esposo o tus hijos o el pasatiempo que tanto te encanta? ¿Cómo te desahogas tú? ¿Con quién te quejas? ¿O con quién lloras? ¿O con quién te desahogas? ¿O con quién abres tu corazón? Porque lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos cuando les anuncia que se va a ir y cuando se ponen tristes y cuando se ponen a llorar, Jesús les dice, el Consolador los va a consolar. Él los va a animar. Y les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no viene. Por lo tanto, yo te pido, querido creyente, cuando tú te encuentres con esas situaciones difíciles, consuélate en el Espíritu Santo. Anímate en el Espíritu Santo. Y te pido algo. Esta semana lo hice en la oficina de tu servidor. Han habido días difíciles, semanas más complejas que otras, pero esta semana, particularmente un día, tu servidor necesitaba ese tiempo con Dios. Y tú sabes lo que hice. Puse alabanzas. Puse un letrero para que nadie me molestara en la oficina. Y no te imaginas qué maravilloso fue desahogarse con el Señor a través de la alabanza. Puse aquella alabanza que dice paz, paz, cuán dulce paz. Y recordar que Dios ha prometido darnos de su paz en los momentos de adversidad. Y recordar que Dios ha prometido darnos de su paz, la cual Él dijo, sobrepasa. Todo, dilo conmigo, complétalo. Todo. Y es como que el mundo no la puede dar. Yo se las doy. Entonces yo te pido que hagas cumplimiento de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. El Consolador los va a consolar. Y la próxima vez que quieras llorar o que quieras desahogarte, Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, te pongo esta carga, te pongo esta situación, te pongo a mi hijo, te pongo a mi hija, te pongo a mi esposo, te pongo a mi esposa. Dile al Señor, Señor, te ofrezco esta situación. Y yo te aseguro que el Señor va a tomar control de esa situación. Primer acontecimiento, la resurrección de Jesús. Segundo suceso, tenía que haber un acatamiento también. Pastor Eric, ¿qué es acatamiento? Bueno, tal vez no lo recuerdas, pero la palabra acatamiento es un sustantivo.
Es una forma gramatical en español, la cual se deriva del verbo acatar. Y acatar significa aceptar o cumplir una orden o una ley. Dicho de otra manera, Lucas le dice a Teófilo, tiene o tenía que haber el obedecimiento de una orden para que el Espíritu Santo viniera sobre los creyentes. ¿Y a qué se está refiriendo Lucas? Descúbrelo en el capítulo 1, versículo 4. El Señor le dice a los discípulos, estando ustedes juntos, reunidos, les mando que no se vayan, que no salgan de Jerusalén, sino hasta que esperen la promesa del Padre. Es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y es interesante porque si tú me preguntas, ok, Pastor Eric, quiero entender esto. Jesús está hablando con sus discípulos, ya resucitó y les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. ¿Por qué Jesús fue tan incisivo en esa petición? ¿Por qué Jesús fue tan particularmente específico en esa indicación para los discípulos? Es que tal vez tú no recuerdes lo que pasó después de la crucifixión. Quiero recordarte ese suceso vergonzoso, pero de mucha lección para todos, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús da su vida el día viernes por la tarde, lo van a sepultar luego porque ya van a ser las 6 de la tarde del día viernes y a partir de las 6 comienza el Shabbat y no pueden tocar ningún cuerpo de una persona fallecida porque serían impuros. Entonces, en la mañana del viernes, no del domingo, en la mañana del viernes, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan unidos porque voy a resucitar al tercer día. Cuando eso debió de haber sucedido, sucedió lo contrario. Observa a qué me refiero. Juan capítulo 21 versículo 3 nos dice una ventanita exactamente de lo que sucedió con los discípulos justo en la mañana después de la muerte de Jesús. Dice Juan que Simón Pedro se puso de pie y al ver el escenario le dijo a todos, me voy a pescar. Impactante, ¿no es cierto, iglesia? Jesús murió la noche anterior. Jesús les pidió que no se separaran, que no se fueran. Y tenemos a Pedro tomando el liderazgo que lo caracteriza y le dice a todos, oigan muchachos, me voy a pescar a Rosarito, ¿quién viene? Y como todo líder lo sigue la gente, ya sea para lo bueno o para lo malo, observa lo que dice Juan, Jacobo, Zebedeo y todos los demás del grupito. Vamos nosotros también contigo, Pedro, dejando a las mujeres solas. Qué interesante esto. Reflexiona, por favor. ¿Dónde están los 3 años y medio que acaban de echar a perder? ¿Dónde están todas las enseñanzas que Jesús les dio? ¿Dónde están los recordatorios de que voy a ir a la cruz pero voy a resucitar? No se separen, no se vayan, no se desunan. ¿Dónde están los milagros que vieron? El fuego, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, las sanidades, el cojo caminando, el muerto resucitando. ¿Dónde quedó eso? Tenemos a Pedro tomando el liderazgo malo y diciéndole a todos, me voy a ir a pescar. Eso es lo que sé hacer. Es decir, de una forma implícita, Pedro estaba volviendo a sus antiguos modelos de vida. Pedro estaba desestimando todo lo que había visto, lo que había oído y lo que había aprendido del maestro. Y lo más triste es que no solamente lo hizo él de forma individual, sino que se llevó de alastre a todos los demás discípulos quienes le acompañaron. Ahora, aquí viene la parte más interesante y quiero que me prestes mucha atención porque sé que Dios va a hablar a tu corazón a través de esto. Recuerda esto, por favor, escúchame. Si algo te vas a llevar de este mensaje, que sea esta frase. Nunca hay bendición de Dios en la desobediencia. Jamás. Jamás. Nunca hay bendición de Dios en la desobediencia. Observa la segunda parte del versículo 3, la que dice Juan. Y aquella noche, pescadores expertos pescando. ¿Qué dice el pasaje? Dilo fuerte, iglesia. ¿Qué dice el texto? No pescaron nada. ¿Y qué iban a pescar si estaban en desobediencia, pues? Es que no quieras ponerle ni sacarle la raíz cuadrada griega teológica al pasaje. No, hombre. ¿Cómo esperas que Dios te bendiga cuando no estás en obediencia?
¿Cómo esperas que Dios prospere tu negocio que tantas ganas le echas y que le metes 60, 80 horas a la semana? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no estás en obediencia con Él? Pero te encantan los beneficios del Señor, te encanta la bendición de Dios, pero la obediencia. Y en este momento recuerdo los pasajes de Saúl, que tanto me ha tocado el corazón. Dios le dijo a Saúl, primer rey de Israel: mata a todo este pueblo porque se ha rebelado contra mí. No dejes vivo a nadie ni a nada. Y Saúl, cuando llegó ante el pueblo enemigo, perdonó la vida del rey, perdonó la vida de la grosura de los carneros y se lo lleva de regreso a Samuel. Samuel estaba a lo lejos, el gran profeta de Dios, y escucha los sonidos de los animales, escucha toda la algarabía de la fiesta que traía porque los habían perdonado. Y le dice Samuel a Saúl: oye, Saúl, ¿que no es esto lo contrario que Dios te pidió? Y ahí vienen las explicaciones humanas, ¿no? Mira, Samuel, yo pensé que a darle a Dios lo mejor de la grosura de estos carneros. Yo pensé que Dios iba a estar complacido con ofrecerle este oro y todo lo que yo le traía. Y Samuel le da una respuesta contundente a Saúl: escúchame, Saúl, Dios no quiere grosura de los carneros. Dios se deleita más en la obediencia de su pueblo, Saúl. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Señor. Aleluya. Samuel le dice a Saúl: torpemente has actuado, porque Dios no quiere sacrificios. La mejor ofrenda para Dios no es el cheque de $1,000, es la obediencia que tú puedas tener hacia Él. Y por cierto, te recuerdo de que al final del servicio están los alfolíes para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. No puedo dejar de decírtelo. Ahí puedes depositar tus diezmos y ofrendas al Señor. Y no digas: bueno, Señor, como la obediencia es más importante. Cierro paréntesis nada más. Samuel le dice a Saúl: por esto que has hecho, el Señor va a quitarte el reino. Y se lo va a dar a alguien que sí es conforme al corazón de Él. Yo te pregunto a ti, a manera de reflexión, en todos los campus, ¿cómo está tu obediencia a Dios? En privado, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando no está la gente con la que nos sentimos cómodos, ¿cómo está tu obediencia a Él? Porque en este pasaje, Pedro y los discípulos desobedecen abiertamente a Jesús y les va mal. Termina de leer el capítulo 21 de Juan y te vas a dar cuenta quién sale al rescate. Y si alguna vez yo digo: Dios mío, qué misericordioso eres, es esta ocasión, porque nuevamente el Señor sale al rescate de los discípulos. Y yo te pregunto el día de hoy: ¿quién sale al rescate de tus metidas de pata? ¿Quién? Dilo fuerte, iglesia. El Señor. El Señor sale al rescate de tus equivocaciones. El Señor sale al rescate de tus desatinos. El Señor sale al rescate de tus situaciones. El Señor. Así es que no seas tan severo en juzgar a Pedro, porque te digo algo, con mucho respeto. Tú y yo nos vamos a los penal con Pedro. Y nos parecemos mucho a ellos en muchas cosas. Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén. No cometan el mismo error que cometieron cuando yo estaba en la tumba. No vuelvan a separarse. No vuelvan a esparcirse. Sean obedientes en lo que les pido. Y es interesante porque esto me hace recordar un pasaje para que lo anotes al margen de tu Biblia o en tus apuntes. Lucas 9:62. Este es un pasaje poderoso. Jesús le dijo a los que lo escuchaban en aquel entonces: toda persona que pone la mano en el arado y luego mira para atrás, esa persona no es apto ni apta para el reino de Dios. Y si tú alguna vez has visto los surcos cuando se están sembrando maíz o cuando se está sembrando algo, tú sabes que lo más estricto para un agricultor es que los surcos vayan muy derechos. Y es la idea que Jesús tiene en este momento.
Si alguien toma el arado, que es una representación del Evangelio, y vuelve a ver atrás, Jesús dijo, no es apto para mí. Esa misma advertencia es la que el Señor hace para ti y para mí el día de hoy. Porque te digo algo, he conocido a cristianos que añoran lo que dejaron. Añoran su vida pasada. Entonces, si tú eres de los cristianos que todavía añora su vida pasada, entonces yo te animo a que realmente evalúes si eres cristiano. Evalúa si realmente conoces la gracia de Dios. Porque aquellos que hemos conocido la gracia de Dios no deseamos volver atrás. No deseamos regresar de donde el Señor nos sacó. Podemos tropezarnos, podemos caernos, podemos tener altas y bajas. Pero Eric Saldaña, regresar de donde Dios lo sacó, prefiero morirme. Prefiero fallecer, que me dé un ataque o que sea lo que me dé. Pero no quiero volver de donde el Señor rescató a Eric Saldaña. No sé tú, pero eso es lo que Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. La vida cristiana tiene aflicciones, pero no justifican que queramos volver de donde Dios nos sacó. Lucas le dice a Teófilo, tenía que haber un acontecimiento, la resurrección, para que la promesa se cumpliera. Tenía que haber un acatamiento, es decir, que los discípulos obedecieran una orden para que la promesa se cumpliera. Número 3, Lucas le dice a Teófilo, tenía que haber un comisionamiento para que la promesa se cumpliera. Y este es el versículo base que tenemos para toda nuestra serie, si tú lo recuerdas de nuestro mensaje anterior. La primera parte del versículo 8 del capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me van a hacer, ¿qué iglesia? Dilo fuerte, testigos. Y esa palabra es interesante, me gustaría que la observaras y la analizáramos juntos, por favor. Aprende lo que vas a ver a continuación en pantalla. Cuando Jesús dijo poder, es una palabra muy poderosa en el Nuevo Testamento, porque la palabra que utiliza Lucas, haciendo referencia a lo que Jesús dijo, es la palabra en griega dunamis. Dunamis. ¿Tú sabes que nuestra palabra en español dinamita proviene de la misma palabra griega? Si alguna vez tú te preguntas ¿de dónde viene la palabra dinamita en español? Viene de la palabra griega dunamis. Y dunamis significa potencial o poder para funcionar, para tener fuerza o para tener capacidad para hacer algo. Dicho de otra manera, Jesús le está diciendo a sus discípulos, va a venir sobre ustedes el poder, el dunamis del Espíritu Santo. Y ese poder va a hacer que ustedes puedan hacer algo que yo les voy a pedir que hagan. Y que es el que me sean testigos en diferentes lugares. Por lo tanto, iglesia, el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es lo que Jesús dijo. El bautismo del Espíritu Santo no es un show montado como muchos ahora quieren pretender hacer ver, sino que el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, es ese poder, es esa fuerza, esa capacidad que nosotros como creyentes tenemos para convertirnos en testigos de Jesucristo. Ese es el bautismo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, hagamos una pausa. Pastor, a mí me enseñaron, yo vi en un video de YouTube, yo escuché por ahí que el bautismo del Espíritu Santo es hacer esto, hacer aquí, hacer aquello, hacer acá. No confundas el bautismo del Espíritu Santo con las evidencias externas del bautismo del Espíritu Santo, lo cual vamos a ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa. Las evidencias del bautismo son otras. Pero ahorita Jesús está hablando del bautismo del Espíritu Santo en el versículo 5. Entonces, Pastor Eric, ¿qué es el bautismo al cual Jesús se está refiriendo en el versículo 5? Jesús está hablando de la distinción de dos bautismos. Tú lo puedes leer en el pasaje. Jesús está hablando del bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Y luego Jesús habla del bautismo del Espíritu, lo cual es como lo vamos a ver a continuación. El bautismo es el mandamiento que Jesús dejó en Mateo 28:19. Te lo recuerdo para que lo anotes. Jesús le dijo cuando justo estaba ascendiendo al cielo a sus discípulos, por lo tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y esa es la palabra que quiero que subrayes en tu Biblia. Bautícenlos, a los discípulos.
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Solo enfoquémonos en esa palabra, bautícenlos. Por lo tanto, el bautismo del cual Jesús está hablando acá es el bautismo en agua. El bautismo que es una experiencia externa. Es cuando una persona se identifica con Jesús, con su muerte y con su resurrección. Como lo vamos a ver en nuestro mensaje que viene después. La acción de bautizar, del griego bautizomai, es cuando una persona se sumerge completamente y cuando sale tiene todas las características de aquello en lo cual fue sumergido. Por lo tanto, cuando Jesús habla del bautismo en agua, se está refiriendo a esa identificación con Él, con su muerte, con su resurrección y con su evangelio. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Si ya entendí lo que es el bautismo en agua, como lo tenemos en todos los campus y acá en el cajón, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo y cuándo sucede? Observa lo que dice 1 Corintios 12:13, y aquí está escribiendo el apóstol Pablo, que lo vamos a ver a partir del capítulo 9 de Hechos. Pablo dice, entre nosotros algunos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero luego dice Pablo, pero todos fuimos bautizados, no se está refiriendo al de agua, por el mismo Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Pablo lo aclara, para formar una sola iglesia, para formar un solo cuerpo. Y luego Pablo dice, a cada uno de nosotros, Dios el Padre nos dio el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí tienes la segunda aclaración del bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu para Jesús y para Pablo es cuando el nuevo creyente cree en Jesús y automáticamente y por obra del Espíritu Santo es añadido, es sumado a la iglesia espiritual y al cuerpo de Cristo Jesús. Esa obra es un verdadero milagro. Porque te digo algo, tú me puedes decir, pastor, ¿el hecho de venir a Shadow Mountain en español me hace estar en la iglesia de Cristo? No. Te lo repito una vez más. Tú puedes venir a nuestra iglesia todos los domingos hasta que Dios te llame o hasta que algo suceda. Y nunca haber sido parte de la iglesia de Cristo, espiritualmente hablando. Tú puedes tener una membresía en una iglesia. Bautista, pentecostal, metodista, presbiteriana, anglicana, católica, testigo de Jehová, ponle el nombre que tú quieras. Y nunca realmente formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo formar parte verdaderamente del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo? ¿Es a través de una práctica? ¿A través de un sacramento, como dice la iglesia católica? ¿O a través de lo que la iglesia cristiana dice que se haga? No. Jesús lo dejó claro en el capítulo 3 del libro de Juan, en una conversación con Nicodemo. Jesús le dijo, nadie que nace del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que creer en el Hijo para recibir la vida eterna. Tiene que creer en el enviado del Padre para que tenga vida eterna. Y ahí es donde surge ese maravilloso pasaje en donde Jesús le dice en Juan 3:16, oye Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, indicativo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El requisito es creer en Jesús. Este aplauso es para ti, Señor. Recuerda esto. El requisito para ser parte de la iglesia de Cristo y para ser bautizado en el Espíritu es creer. Y cuando hay un hombre y cuando hay una mujer que realmente creen en esto y lloran y se quebrantan y hay una evidencia genuina de que esa persona ha entendido el Evangelio, ¿sabes lo que sucede? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sella. Y la palabra que se utiliza en el original griego es poner una marca indeleble. De tal manera que cuando Edgar, Carlos, María o Marta o Eric creyeron en el Señor de corazón, y Él que lo sabe todo, sabe que fue de corazón, Dios pone el sello. Y ese sello nadie lo puede quitar, nadie lo puede borrar. Absolutamente nadie.
Y Dios dice, este es mi hijo. Esta es mi hija. Yo sé que ha creído en mí de todo corazón. Yo sé que se va a tropezar. Yo sé que se puede resbalar y caer. Pero ha creído en mí de todo corazón. Lo voy a sellar. Y en ese mismo instante, el Espíritu Santo te aparta para que seas propiedad del Padre. Y Satanás ya no puede arrebatarte de sus manos. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es que, pastor, yo creí que el bautismo del Espíritu Santo era caerse, botarse, reírse, vomitar, tantas cosas que para qué entrar en detalle. No. El Espíritu Santo no hace shows. El Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo glorifica al Padre a través de lo que hace. No es burla ni escarnio del Padre. Y eso es lo que Jesús le quiso dar a entender a sus discípulos y se los dijo claramente. Esperen en Jerusalén para que el Espíritu Santo, el dunamis del Padre, venga sobre ustedes y los capacite, no para echar relajo, sino para que sean mis testigos. Y si tú me dices, Pastor Eric, ¿cómo funciona el Espíritu Santo? Quiero entenderlo porque pues yo lo traigo medio apagado. Pues ahorita te lo encendemos, ¿no? ¿Cómo funciona? No quiero volver mecánico esto ni que se vuelva una clase de ingeniería, pero recuerdo en alguna de las clases en la universidad que me enseñaron dos leyes de la mecánica. Una, la ley de la fuerza centrífuga y la otra centrípeta. Anótalo porque te va a servir por cultura general si tú lo quieres. Existen dos fuerzas. Si estudiaste ingeniería o te gusta esto de la mecánica, vas a familiarizarte con esto. Las dos fuerzas que hasta el día de ahora se utilizan es la primera, la centrípeta. La centrípeta es la que toma los objetos y los empuja hacia adentro. Pero lo que el Espíritu Santo hace no es hacia adentro. Y lo vamos a ejemplificar con un balón de fútbol. Que dicho sea de paso, la próxima semana tenemos la fiesta hispana acá durante el servicio. Y al final del servicio vamos a tener aquí en el campus del Cajón piscina para todos los jóvenes y para todos los adultos. Así es que si hay algún salvavidas certificado que nos quiera apoyar, se lo vamos a agradecer que se contacte con nosotros durante la semana porque queremos tener una pool party después del servicio el próximo domingo si Dios nos presta vida. Esa es la primera fuerza, la fuerza centrípeta. Pero observa la segunda fuerza, es la fuerza centrífuga. Y esta fuerza es la que empuja los objetos de adentro hacia afuera. Y no los deja estar adentro, sino que los empuja hacia afuera. Si yo te preguntara para comprender que has entendido la ilustración, ¿a cuál de las dos fuerzas corresponde el Espíritu Santo? ¿A la centrípeta o a la centrífuga? ¿Qué dirías tú? A la centrífuga. Porque el Espíritu Santo cuando te sella, te empuja a que seas testigo de Jesucristo. Te empuja a que hables de Cristo con tus amigos. Te empuja a que hables de Cristo con tus conocidos. Te empuja a que hables de Cristo con tu entorno. Si tú eres un verdadero cristiano, no vas a perder oportunidad para testificar de Cristo. Y si te da pena hablar de Cristo, y si te avergüenza decir que eres cristiana, y si te avergüenza decir que Jesús cambió tu vida, reconsidera realmente tu relación con el Señor. Y habla con nuestro hermano David Facio. Él te va a dar una peinada que para qué te digo. Si no eres salvo, ahí vas a ser salvo con él. O con alguno de los servidores de evangelismo en todos los campus de nuestra iglesia. Tenemos gente que ama el evangelismo. Prueba de ellos que todos los sábados están en el SWATMI predicando el evangelio, compartiendo con otros el evangelio de Jesucristo. De eso se trata. Y oro a Dios que nunca, jamás se quite el deseo de esta iglesia de compartir de Cristo a las personas que todavía no lo conocen. Sea a través de radio, televisión, evangelismo personal, domingos, actividades, eventos. En todo momento le digamos a San Diego y al mundo entero que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Solo en Cristo. Lucas le dice a Teófilo, tenía que haber un acontecimiento, un acatamiento, un comisionamiento para que la promesa se cumpliera. Y lo último, Teófilo, que tenía que haber es que tenía que haber una elección. Y con esta vamos a ir finalizando. Es interesante porque esa última porción que comienza a partir del versículo 16 en adelante es bien vasta. No la pudimos poner en pantalla porque es muy extensa, pero te la leo rápidamente para que me acompañes con tu Biblia abierta. Versículo 16 al 20, el último bloque del capítulo 1.
Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliesen las escrituras que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Refiriéndose a Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y luego Pedro agrega y dice, y tome otro su oficio. Lo último que describe en el capítulo 1 de Hechos Lucas es la elección de quien va a sustituir a Judas Iscariote. Es interesante porque si tú lo observas, Lucas es médico, no olvides eso en toda la serie. Entonces Lucas, en su calidad de médico, nos está dando una descripción de cómo falleció Judas. Recuerdo que hace un tiempo atrás una persona me dijo, hay una contradicción en la Biblia, pastor. Yo le dije, ¿cuál? Bueno, Mateo dice que Lucas se colgó. Lucas, en Hechos, dice que se cayó y se reventó por la mitad. Entonces ahí hay una contradicción porque no se colgó o cayó y se reventó por la mitad. A simple vista puede ser una contradicción, pero en la práctica no lo es. Y te la voy a explicar, aunque te aclaro, puede ser un poco gráfico lo que te voy a decir. Si comparamos lo que dice Mateo 27:5 con lo que Lucas acaba de decirnos, es muy fácil entenderlo. Judas Iscariote murió por suicidio, se ahorcó a sí mismo y cuando estuvo colgado en la rama, en el árbol o con el mecate, la cuerda o el cordón con el que lo hizo, ¿qué es lo que sucede cuando un cuerpo está expuesto a la intemperie, a la hora y a las altas temperaturas del calor de Jerusalén? Si nunca has estado en Jerusalén, te digo, es muy parecido al clima que tenemos ahora. Es un clima muy, muy caliente. Por lo tanto, cuando el cuerpo de Judas, ya inerte y sin vida, estuvo colgando del lugar en donde él se suicidó, su cuerpo y sus gases intestinales comenzaron a inflar su cuerpo, como sucede con cualquier cuerpo que no tiene vida. Y llegó un punto en donde el peso de su cuerpo o reventó la rama o reventó la cuerda y eso hizo que su cuerpo cayera ya putrefacto al suelo e inmediatamente todas sus entrañas se expusieran. Esa es la explicación, no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, Lucas dice, Judas Iscariote murió por su propia decisión y alguien más tiene que ocupar su lugar. La pregunta es, ¿fue salvo Judas Iscariote? Juan capítulo 17 versículo 12 nos da la respuesta. Porque Jesús llama como a ningún otro hijo de perdición a Judas. Por lo tanto, si Jesús le llamó hijo de perdición, eso ya te da un parámetro de cuál es el destino final de Judas. Y es interesante porque Juan capítulo 12 versículo 6 dice que Judas, calladito, sin que nadie lo viera, sustraía dinero de la bolsa de los discípulos. De tal manera que Jesús lo tuvo durante 3 años y medio sabiendo que estaba robándole. Pero le dio por 3 años y medio la oportunidad de convertirse. Y nunca lo hizo. Vio milagros, escuchó mensajes, vio sanidades, vio todo lo que tenía que ver, suficiente como para que creyera. Pero él decidió no creer. Él decidió mantener sus viejos hábitos. Él decidió cerrar su corazón al mensaje de Jesús. Y al final, él terminó quitándose la vida. ¿Cuántos ahora en día son como Judas? Van de iglesia en iglesia, escuchan mensaje tras mensaje, escuchan predicador tras predicador, y tú sabes qué, hasta califican a los predicadores. Hay gente que me ha dicho, yo he escuchado a varios pastores y usted no está tan mal, pero todavía no recibo al Señor. ¿De qué sirve eso? ¿Quién lo ha puesto como calificador de predicadores? Cuando llegue al infierno, a ver a quién califica ahí abajo. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vas a aceptar a Jesús como Señor y Salvador? ¿Tiene que suceder un cáncer?
¿Tiene que ser en la cama de un hospital? ¿Tiene que ser con los exámenes de un médico te dice que ya tienes etapa 4 de cáncer? ¿Tiene que ser a través de un divorcio? ¿Tiene que ser a través del fallecimiento de un ser querido para que tú digas realmente reconozco que necesito de Dios? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que antes de que mueras recibas al Señor? Dice la Biblia que los discípulos oraron al Padre y echaron suerte. Y este es uno de los pasajes bastante complejos del Nuevo Testamento. Porque la pregunta es, si Dios condena a echar suertes, ¿cómo es que los discípulos hicieron ese mecanismo para elegir a Matías? Bueno, te aclaro lo siguiente. No fueron los discípulos los que eligieron a Matías. Habían dos opciones. Un creyente llamado José, al que le llamaban el justo, José Barsabás, y el segundo creyente llamado Matías. Pero lo que dice Lucas es que oraron primero al Padre para que el Padre lo escogiera. Y luego algún mecanismo usaron para que se decidiera cuál de los dos iba a ser. Ahora, tú sabes algo interesante. Para este punto todavía no había venido el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y esta es la última vez en todo el Nuevo Testamento en donde los creyentes recurren a una práctica semejante para tomar una decisión. A partir del capítulo 2 ya es el Espíritu Santo el que le dicen no vayan, no hagan. Si vayan con esta persona, hagan esto, hagan lo otro. Por lo tanto, podemos entender que estamos todavía en una ventanita del Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo no está de forma perenne en la vida de los creyentes, sino que está todavía visitándolos esporádicamente como era en el Antiguo Testamento. Pero a partir de Hechos 2, el Espíritu Santo viene a ser morada permanente en la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué implica ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué implica tener al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Es una emoción? ¿Es una sensación? Porque yo fui a la iglesia y no sentí nada, pastor, y yo pensé que iba a sentir algo. Porque yo fui a la iglesia y no me moví. Porque yo fui a la iglesia y no cayó nada, y no bajó la nube, y tantas expresiones que tenemos. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? Y más aún, ¿qué es el hablar en lenguas de acuerdo a Hechos capítulo 2?